Imagina que estás de pie frente a una imponente fortaleza de piedra, alzándose majestuosamente sobre una colina rocosa. El viento sopla con fuerza, trayendo consigo el aroma del lago cercano y el eco de una historia milenaria. Bienvenidos a la fortaleza de Van, una de las maravillas arquitectónicas del antiguo reino de Urartu. Construida hace casi 3000 años, esta fortaleza no es solo un testimonio de la ingeniería militar de su época, sino también un símbolo de poder y resistencia que ha desafiado el paso del tiempo. Situada en lo que hoy es el este de Turquía, la fortaleza de Van nos transporta a un mundo de reyes guerreros, asedios épicos y secretos arquitectónicos que aún hoy nos asombran. La elección del emplazamiento para esta fortaleza no fue casual. Los constructores urartios eligieron sabiamente una colina rocosa, natural que se eleva más de 100 metros sobre la llanura circundante. Esta ubicación estratégica no solo proporcionaba una defensa natural formidable, sino que también ofrecía una vista panorámica del vasto lago Van y las tierras circundantes. Imagina ser un centinela en lo alto de estas murallas, vigilando el horizonte en busca de posibles invasores. La colina, con sus 1,4 kilómetros de longitud, se convirtió en la base perfecta para una ciudadela que serviría como centro político, militar y religioso del reino. El acceso limitado y fácilmente controlable hacía de este lugar el sitio ideal para establecer una fortaleza inexpugnable. Los urartios aprovecharon cada centímetro de este terreno escarpado para crear un complejo defensivo que aún hoy nos deja sin aliento. Pero, ¿cómo lograron construir semejante obra maestra de la ingeniería militar en una época tan remota? La respuesta está en la combinación magistral de materiales locales y técnicas constructivas avanzadas. Los constructores de Van no escatimaron en recursos ni en ingenio para crear una fortaleza que resistiera el paso de los siglos. El basalto, una roca volcánica extremadamente dura y resistente, se convirtió en la piedra angular de la fortaleza. Extraído de canteras cercanas, este material se utilizó principalmente en las bases de los muros, proporcionando una solidez incomparable a la estructura. Imagina el esfuerzo titánico de transportar y colocar estos enormes bloques de basalto, algunos de los cuales pesaban varias toneladas. Para los niveles superiores, los constructores optaron por la toba volcánica, una roca más ligera pero igualmente resistente. Esta elección inteligente permitió aligerar el peso de la estructura sin comprometer su fortaleza. La combinación de estos dos tipos de roca no solo otorgaba a la fortaleza una apariencia imponente, sino que también la hacía increíblemente resistente a los ataques enemigos y a los terremotos frecuentes en la región. Pero la piedra no fue el único material empleado en esta obra monumental. La madera jugó un papel crucial en la construcción, utilizándose para crear andamios, refuerzos internos y sistemas de techado. Imagina el bosque de andamios que debió rodear la fortaleza durante su construcción. Un laberinto vertical de madera que permitía a los obreros alcanzar las alturas más vertiginosas de los muros, para las estructuras interiores y las zonas menos expuestas. Los constructores recurrieron al adobe y a los ladrillos secados al sol. Estos materiales, más fáciles de trabajar y excelentes aislantes térmicos, permitieron crear espacios habitables dentro de la fortaleza. Piensa en las estancias reales, los templos y los cuarteles, todos construidos con estos materiales más humildes pero igualmente efectivos. Las técnicas constructivas empleadas en la fortaleza de Van son un testimonio del ingenio de los antiguos urartios. Los muros exteriores, verdaderas obras de arte de la ingeniería militar, se alzaron utilizando la técnica de la mampostería ciclópea, enormes bloques de basalto, algunos de los cuales pesaban varias toneladas. Se colocaron cuidadosamente unos sobre otros sin utilizar mortero. Esta técnica, conocida como ajuste en seco, no solo proporcionaba una solidez incomparable a los muros, sino que también los hacía sorprendentemente resistentes a los terremotos. Imagina por un momento el desafío logístico que suponía mover estos gigantescos bloques de piedra. Los constructores urartios debieron emplear ingeniosos sistemas de poleas, rampas y rodillos para transportar y colocar con precisión cada pieza del rompecabezas arquitectónico. La perfección con la que estos bloques se encajan entre sí, incluso después de 3 milenios, es un testimonio de la habilidad y precisión de estos antiguos canteros. Sobre estas bases ciclópeas, los constructores levantaron muros de piedra más pequeños y, finalmente, coronaron la estructura con niveles de adobe. Esta superposición de materiales no solo optimizaba el uso de los recursos disponibles, sino que también creaba una estructura defensiva prácticamente impenetrable. Imagina un ejército enemigo intentando asaltar estos muros, enfrentándose primero a la dureza del basalto, luego a la resistencia de la toba volcánica y finalmente al adobe, capaz de absorber el impacto de los proyectiles. Pero la genialidad de los constructores de Van no se limitó a los muros. La adaptación al terreno rocoso fue llevada al extremo.
tallando directamente en la roca viva escalinatas y rampas que conectaban las diferentes terrazas y accesos de la fortaleza. Estas vías de comunicación, integradas perfectamente en la topografía natural, no solo facilitaban el movimiento dentro de la ciudadela, sino que también formaban parte del sistema defensivo, permitiendo rápidos desplazamientos de tropas en caso de ataque. La distribución interna de la fortaleza de Van es otro aspecto que nos maravilla. Más allá de su función militar, esta ciudadela era un verdadero microcosmos, albergando palacios, templos, almacenes y cuarteles. Las murallas defensivas, que en algunos puntos alcanzaban varios metros de espesor, no solo protegían estos espacios vitales, sino que también creaban un mundo aparte. Una ciudad dentro de la ciudad. Imagina caminar por las calles empedradas de esta antigua ciudadela, pasando junto a imponentes edificios públicos y residencias privadas. Cada rincón de la fortaleza de Van estaba diseñado para cumplir una función específica, ya fuera defensiva, administrativa o religiosa. Los templos, con sus altos techos y elaboradas decoraciones, debieron ser centros de intensa actividad espiritual, mientras que los palacios, con sus amplias salas y lujosos acabados, reflejaban el poder y la riqueza de los gobernantes urartios. Los sistemas de almacenamiento y gestión del agua eran otra muestra del ingenio de los constructores de Van. En una región propensa a largos asedios, la capacidad de almacenar alimentos y, sobre todo, agua era crucial. Cisternas excavadas en la roca y canales de distribución aseguraban un suministro constante de agua, incluso en los momentos más críticos. Imagina la tranquilidad que esto debía proporcionar a los defensores, sabiendo que podían resistir largos periodos de asedio sin temor al asedio al hambre. La fortaleza de Van no era solo una estructura defensiva, sino también un símbolo del poder y la sofisticación del reino de Urartu. Sus muros no solo protegían a sus habitantes de los ataques enemigos, sino que también proclamaban al mundo la grandeza de una civilización capaz de dominar la naturaleza y crear obras que desafiaran el paso del tiempo. Hoy, más de 2800 años después de su construcción, la fortaleza de Van sigue en pie, desafiando al tiempo y a los elementos. Sus muros ciclópeos, sus rampas talladas en la roca y sus imponentes torres continúan asombrando a visitantes y arqueólogos por igual. Cada piedra, cada escalón, cada rincón de esta fortaleza milenaria tiene una historia que contar. Un secreto que revelar sobre los hombres y mujeres que la construyeron y habitaron. La próxima vez que contemples una antigua fortaleza o un castillo medieval, recuerda la fortaleza de Van. Piensa en los desafíos que enfrentaron sus constructores, en la visión de los gobernantes que la ordenaron y en las vidas de las personas que la llamaron hogar. Porque más allá de su función militar, la fortaleza de Van es un testimonio del ingenio humano, de nuestra capacidad para crear obras que trascienden el tiempo y nos conectan con nuestro pasado más remoto.